vamos a pasar con nuestro primer invitado en esta entrevista. Nos engalana en este set Elid Fernández, quien es abogado, politólogo y diplomático. Muy buenos días, Elid. Bueno, agradecer a Percio, a Laura, Miguel, a ustedes por permitirme comunicarme con el país a través de esta plataforma, que es la que más se ve y se escucha en todo el país. Gracias, gracias. Bueno, queremos comenzar obviamente con el tema del momento, es la toma de posesión de Nicolás Maduro en medio, obviamente, de álgidas manifestaciones en contra de este régimen y donde gran parte de países de América Latina le ha dado un espaldarazo a la oposición, principalmente Edmundo González, quien está en la República Dominicana y participó y fue recibido con los honores, obviamente, y los protocolares de su posición. ¿Cuál es el panorama en los momentos actuales? Bueno, constitucionalmente hoy es la toma de posesión del presidente de Venezuela, una situación muy especial que se ha dado a raíz de la crisis postelectoral que se generó allá, donde técnicamente el mundo reconoció la victoria de Edmundo González, se produce un escarceo y el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, manejado por el gobierno, ha dado ganador en una decisión muy reñida y entonces se produjo un cuestionamiento desde el punto de vista del proceso electoral, donde la gente pedía las actas y tanto el tribunal como el gobierno se negaron a presentar las actas. Esto ha causado un clima de ilegitimidad del gobierno que asume hoy el presidente Maduro. Y decía yo hace un rato, tras cámara con ustedes, que la situación es muy incómoda para el régimen de Maduro, porque vemos, por ejemplo, yo diría, que conozco bien y doy seguimiento a estos temas, los presidentes de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, como se denominan, y vemos que Gabriel Boric hace unas horas apenas acaba de considerar una dictadura, y tú dirías, pero ven acá, tienen pensamientos similares. Xiomara Castro no va a estar en la toma de posesión. Ayer hubo una interesante y esperada rueda de prensa del canciller Murillo de Colombia, donde no rompía relaciones diplomáticas propiamente dichas, decía que mantenían las relaciones diplomáticas, pero que no reconocían la forma en que ha sido electo el presidente Maduro. Pudiéramos decir de otros jefes de Estado, Luis Arce de Bolivia tampoco lo están respaldando. O sea, es una situación muy incómoda y el régimen de Maduro se ha quedado solo técnicamente, Miguel. Sin embargo, Elid, todas estas avalanchas, vamos a decirlo así, de personas, de países a favor, obviamente, que no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro, pero sin embargo, no basta. Esto no va a impedir que Maduro tome posesión. ¿Qué hace falta en la región a nivel mundial? Porque la oposición obviamente reconoce su triunfo y ha presentado evidencias, o sea, pero esto no impide nada. Sí, lo que pasa es que el régimen de Maduro se ha consolidado. Tanto tiene una gran parte de la población que le respalda, pero ayer decía yo en una entrevista acá mismo en esta planta televisora que el fuerte del gobierno de Maduro es que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Son unas Fuerzas Armadas adoctrinadas. O sea, es una situación muy especial. Entonces, para tú detener un régimen dictatorial es importante que una parte de la población lo adverse, pero también que esas Fuerzas Armadas, esos organismos de seguridad del Estado, se mantengan neutros. Pero en este caso no, están todos con Maduro y entonces la salida que pudiera darse allí en Venezuela es solamente con él. No basta con sanciones económicas, no basta con ningún subterfugio ni pronunciamiento de la comunidad internacional, porque el régimen de Maduro no le hace caso a eso. Bueno, pero a pesar de que menciona el caso de Chile, que obviamente tal vez ha sido el presidente que ha definido más abiertamente dentro del llamado izquierdismo, porque ha calificado el régimen. Pero, por ejemplo, Lula ha marcado distancia, sí, se ha alejado desde hace tiempo. El mismo México, que ha estado como en una situación dual, la presidenta ha dicho que no va, pero que mandará una comitiva. Un representante, pero es evidente que hay una especie de aislamiento del régimen. Ahora, México tiene una preocupación aún mayor ahora mismo. Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que son situaciones que han alejado un gobierno y evidentemente que el gobierno tiene una cohesión adentro, tal como lo ha dicho, pero ¿cuál puede ser el manejo, la salida? Porque un gobierno depende de su interrelación con su entorno, con el mundo exterior, tiene problemas con los Estados Unidos, habría que ver qué viene después del 20 de enero con la Casa Blanca con un nuevo gobierno.
Así es. Mira, el escenario que se presenta en Venezuela es tétrico, pero no es nuevo. Ya lo habíamos visto con Capriles, ya lo habíamos visto con Leopoldo, ya lo habíamos visto con Juan Guaidó. O sea, la comunidad internacional regularmente rechaza el régimen de Maduro, el régimen chavista. Pero ¿qué ocurre? Que no basta con la presión, ya ellos se han acostumbrado a vivir con bloqueo, con dificultades. Y una gran parte de la población, entre 7 y 8 millones de venezolanos, han emigrado. Por lo tanto, que también esto pudieran generar una gran presión. Y yo pienso que hoy lo que habrán es protestas, quizá 1 o 2 muertos de la oposición, pero no va a pasar de ahí, no va a pasar de ahí porque el régimen se va a mantener, porque la comunidad internacional no puede utilizar ningún mecanismo coercitivo más que los pronunciamientos públicos a través de los medios de comunicación, Miguel, Laura. Entonces, esto genera una grave dificultad. Vendrán mayores sanciones desde el punto de vista de la comunidad internacional, sanciones económicas contra el régimen de Maduro, pero no va a pasar de ahí. Y luego seguirá con ese respaldo soterrado de los países que adversan. Ahora, con la ascensión el día 20 de enero de Trump, se va a solidificar bloques como Rusia, como China, respaldando al régimen de Maduro, y entonces eso le va a garantizar la permanencia en el poder, aunque no estabilidad. Oye bien la diferencia que hago, Percio. Le va a garantizar permanencia al presidente Maduro en el poder, pero no estabilidad política en el país. Lo hablábamos ahorita, aún se quede, será un periodo de gobierno complicado. Ahora, la posibilidad de Trump en la Casa Blanca pudiera abrir espacio para negociaciones de varios conflictos internacionales, en lo que incluye Venezuela, Ucrania, Rusia, Medio Oriente. Sí, mira, lo que pasa es que Trump es como te digo, es una caja de Pandora, uno no sabe con lo que... Es impredecible. Trump toma una locución y te habla del canal de Panamá. Ya te está generando un problema geopolítico, y con un aliado como Panamá no debiera tener eso. Le comentaba yo anoche a Laura en una intervención, te habla por ejemplo de Groenlandia, y cada que él toma una posición sobre una determinada situación, te genera una crisis. Pero si nos damos cuenta y analizamos a Trump, el periodo presidencial, Miguel, de Trump fue de mucha estabilidad y no hubo tanto conflicto, no hubo guerra. Trump habla mucho, dice muchas cosas, genera mucha opinión pública porque es una especie de presidente showbiz. O sea, vive del mundo del espectáculo, de generarse complacencia, pero en la práctica no genera grandes conflictos geopolíticos. Pero precisamente esa capacidad de Trump, porque de alguna manera Trump lo que da señales de lo que quiere. Por ejemplo, en el canal de Panamá es lo que quiere, que le bajen la tarifa al cruce de los barcos. En el caso de la Unión Europea, él quiere que los europeos paguen el 4% del Producto Bruto Interno para la seguridad de la OTAN. Pero es evidente que él ha mostrado ya interés en solucionar el tema de Rusia. Así es. Ucrania. El tema de Rusia-Ucrania se vislumbra una salida, porque tú sabes que esa guerra depende mucho del financiamiento, básicamente de Estados Unidos. Entonces, cuando se pare el financiamiento, estará obligado el gobierno casi de facto de Volodymyr Zelensky. Te digo de facto porque tú sabes que ya venció su periodo constitucional. Por lo tanto, Percio, Miguel, Laura, es casi inminente que con el retiro del respaldo de Trump al soporte económico a esa guerra de Ucrania con Rusia, tendrá Zelensky que sentarse a negociar con Rusia, y eso ya traería un poco de paz. Ya parece que hay algunas conversaciones en esa abiertas. parte. En el caso del canal de Panamá, Miguel, es una situación muy especial, porque Trump, uno lo ve como tonto, pero Trump es un hombre muy inteligente, un hombre que haya llegado, Miguel, 2 veces a la presidencia de los Estados Unidos de América, Laura, no es cualquier hombre. Pero no solamente eso, también su trayectoria como empresario. Entonces, en el año 2000, a partir de aquel acuerdo, le devuelven el canal a Panamá, a Percio. Y entonces ahora, con los barcos Neo-Panamax, la reconstrucción del canal de Panamá, Trump se da cuenta que su rival geopolítico está teniendo mucha presencia. Por eso, a él no le interesa el canal de Panamá. Él lo que inteligentemente le manda un mensaje: cuídense. O sea, ustedes se están acercando mucho a China. Nosotros se lo cedimos para que ustedes nacionalmente lo controlaran, y ahora ustedes se lo están cediendo a nuestro adversario. Por lo tanto, él lo que hace es una jugada estratégica desde el punto de vista geopolítico, Miguel, de mandarle un mensaje. Oye, nosotros pudiéramos, ante una circunstancia tal, recuperar el canal. Entonces, ese es el mensaje que él le quiere mandar. Te quiero preguntar, ¿qué te parece el respaldo del gobierno dominicano con la oposición venezolana, sobre todo con Edmundo González? Mira, el presidente Luis Abinader ha sido un presidente muy coherente desde ese punto de vista. Nosotros formamos parte del sistema interamericano, Percio. Nosotros somos miembros fundadores desde el año 1948 del sistema interamericano.
nosotros somos signatarios de la Carta Interamericana Democrática. Este instrumento legal que tiene valor constitucional en la República Dominicana manda a que nuestro país, en la región, dentro del sistema, respalde regímenes democráticos, que sea promotor de la democracia. En ese sentido, el presidente Abinader ha sido coherente con estos postulados y lo hemos visto que la mayoría de países, y cuando yo decía anteriormente que vemos como Petro, que tiene ideología, podríamos decir, Percio de izquierda, Gabriel Boric de izquierda, Xiomara Castro conservadora, el caso de la presidenta Sheinbaum también, o sea, de verdad que es preocupante lo que está pasando en Venezuela. Y si tú ves que si esos presidentes son renuentes, imagínate en el caso de la República Dominicana, que es un país a partir del año... Aunque México siempre ha tenido una situación particular, porque dicen que México ha sido la dictadura perfecta. Y entonces, esa es la situación. Y yo pienso que el presidente Abinader ha actuado y fue muy prudente el presidente, y te lo digo en mi condición de diplomático de carrera. Ayer vimos que no hubo, Miguel, un recibimiento, como un reconocimiento tácito a Edmundo González como jefe de Estado, sino que se recibió como una visita de cortesía de una delegación de expresidentes, sí, y como tal se trató. Claro que estaba mucha gente preocupada, Percio, por si lo iban a recibir con honores de claro estilo. Que el gobierno tiene muy identificado eso, porque tanto en la intervención del canciller como de las palabras del presidente, sí, se le reconocía como presidente. No. Sí, líder de la oposición. Hubo mucha prudencia. Muy cuidadoso en eso. Y eso, bueno, también lo conversábamos ahorita al inicio, porque también ayer le preguntaba de que no vaya a ser cosa que en unos años o en unos días nos acusen de injerencia en situaciones de otro país, sino que hemos sido bastante cuidadosos en torno a este tema. El presidente ha sido muy coherente con eso. Sí. No solo con el caso de Venezuela. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha sido el único presidente democrático de la República Dominicana que ha asistido a un acto del 30 de mayo reconociendo el valor de los que ejecutaron a Trujillo. Así es. Después ningún presidente, todo el mundo le saca el cuerpo al asunto. Nunca. A este tema. Incluso a Vicié, que fue el último sobreviviente que murió hace poco, el presidente Fernández le dio un reconocimiento de honor, una condecoración. Una condecoración, la orden de Duarte, sí, y nunca se la entregaron. Él se murió esperándola. Y nunca se la entregaron, ¿no? Siempre había razones para no dársela, y el presidente declaró un día de duelo el miércoles pasado en honor a Vicié, que es un ciudadano de origen español que participó en el ajusticiamiento del régimen. Eli, Haití también es un país de la región que está atravesando por crisis políticas, económicas, social. O que vive en esa crisis, sí, porque claro, tiene años. Sí. Ahí, ¿Cómo tú ves el panorama para este 2025 sobre todo? El caso de Haití es tétrico. Nosotros tenemos una situación muy especial. Es un matrimonio, como decía un expresidente, amigo de Percio, es un matrimonio sin divorcio. Y entonces la comunidad internacional, Miguel, Laura, tiene un problema que vislumbra, la única salida que la comunidad internacional vislumbra es vía la República Dominicana. O sea, quitarle presión a la crisis haitiana vía República Dominicana, pero ya nosotros como República Dominicana no podemos asumir en ese sentido la política exterior. Y en gran medida eso es lo que ha estado ocurriendo. Y es lo que está ocurriendo en la práctica, pero ellos entienden que mientras más conflictividad interna haya en Haití, entonces la salida de nacionales haitianos descompensa un poco la situación allá. Doctor, pero hay y esto es interesante, a propósito de eso que usted señala. La comunidad internacional puede entender que parte de solucionar el problema es descompresionar con República Dominicana. Exactamente. Sin embargo, la política dominicana, política exterior, sobre todo del tiempo en la democracia, ha sido en gran medida indiferente muchas veces, porque ha descuidado todo eso, pero se mantiene distante de las posibles soluciones. Aún el presidente, que ha sido muy activo en reclamar una solución internacional, nadie se quiere meter en el problema haitiano. Pero yo tengo la impresión que ese es el principal problema de nosotros. Sí, ese es un problema muy serio que nosotros tenemos. Como política exterior. Porque la realidad... Bueno, yo diría
que ese ni siquiera es un problema de política exterior de nosotros. Eso, es un problema de problema interno. Hay un término, Percio, que se utiliza para eso en el marco de las relaciones internacionales, se llama interméstico, que es un problema que uno no sabe cuál es el límite, el borderline, entre lo internacional y lo doméstico. Es como dice Percio, el tema haitiano ya no es política exterior, es interméstico. Incluso para los Estados Unidos, sobre todo para los demócratas, para mí el tema haitiano no es de política exterior, es de política interna, Sí. porque ellos negocian, la Casa Blanca negocia con el Ku Klux Negro Así es. internamente las situaciones de Haití, Exactamente. Y entonces le dan respaldo por un lado y entonces independientemente de lo se que hacen pase. indiferentes. Además, la comunidad internacional ha sido torpe. Mucha de esa ayuda internacional que llega a Haití no se traduce en obras, en hospitales, en escuelas, sino que se le da, lo que se hace es que se financia técnicamente porque allí no hay un sistema de control interno impositivo. Por lo tanto, ustedes dirán, ¿cómo se sostiene el gobierno? Parte de la tragedia haitiana es que mucha gente Entonces, la comunidad ha internacional... vivido y se ha enriquecido Pero- de la miseria haitiana. Así es. ¿Cuál sería entonces el escenario idóneo o la posición idónea de la República Dominicana frente a la situación de Haití? La posición idónea ha sido lo que ha llevado la política exterior dominicana, o sea, como decía Percio hace un rato, reclamar, exigirle a la comunidad internacional. Pero debo admitir como conocedor del sistema internacional que esta comunidad internacional se hace técnicamente sorda ante los reclamos de República Dominicana. Vimos los primeros 4 años del gobierno del presidente Abinader, tanto al presidente Abinader en todos los foros internacionales, al canciller, a embajadores ante las Naciones Unidas y otros foros internacionales, reclamarle acción a la comunidad internacional. Y la respuesta de la comunidad internacional ha sido muy pobre. ¿Ustedes se acuerdan? A principio de semana salió una información, decía que los haitianos andaban buscando 2.000 nuevos soldados en África, pero han tenido dificultades para pagarle a lo que tienen y traerlo. Imagínense cómo va Haití a transportar. Eso 2.000 tiene que ver. hombres. Cuando se hacen misiones especiales, Miguel, hay que sustentarla. Entonces muchas veces los cooperantes de esas misiones a veces se retrasan, entonces generan dificultades a lo interno de Haití. Eli, pero las fórmulas que se han planteado y que se han hecho esfuerzo para mejorar la situación en Haití, parece que no han dado muchos resultados. Me gustaría saber, según tu experiencia como politólogo, ¿cuáles serían las posibles soluciones, quizás alternas a la que estamos viendo, que podían dar el traste, que por lo menos ver una luz al final del camino en Haití, a corto o largo plazo? Mira, yo vengo de la frontera, Miguel. Yo soy de Santiago Rodríguez. Conozco muy bien la frontera y conozco la geografía haitiana, conozco el sistema. Haití es un caos, Haití no tiene solución en este momento. La única solución sería vía en Naciones Unidas, intervenir el país. Naciones Unidas tiene mecanismos para intervenir en el caso de Haití, pero una solución haitiana al problema haitiano no lo hay, porque eso es tierra de nadie ahora mismo. Las bandas son las que dirigen ese país, por lo tanto, el dolor de cabeza, más que para Haití, Miguel, debe ser para nosotros, porque mientras más se agrava la situación económica de los nacionales haitianos, más van a emigrar, más ese negocio de tráfico humano en la frontera se va a fortalecer. Eli, pero vamos a ver lo siguiente. Haití ha tenido sosiego. Históricamente ha habido momentos claro, que Haití ha tenido sosiego, lo que quiere decir que periodo de estabilidad. sí es verdad que es un caos ahora, pero hay que pensar que algún momento puede tener estabilidad y la ha tenido. Entonces, tal vez la fórmula. Pensemos en que a Haití le establecieron un sistema semiparlamentario que ni siquiera los europeos lo han podido. Ese es el principal problema que tiene, desde el punto de vista gubernamental, operativo. Es eso. Haití funciona como si fuera un sistema parlamentario, donde, por ejemplo, Percio Maldonado sale electo hoy presidente, pero no tiene la capacidad para formar gobierno, sino que depende del Congreso para ratificarle al primer ministro. Y el primer ministro, Miguel, es quien conforma el gobierno. Por lo tanto, cualquier presidente electo allá ya tiene un problema el primer día de haber sido electo, porque es una figura de jefe de Estado, no jefe de gobierno. Y entonces ese era el principal objetivo del gobierno del presidente Jovenel Moïse, que iba a reformar la Constitución para
trasladarse a un sistema presidencial donde el jefe del Estado tuviera problemas. Pero en medio de esa crisis, usted dio en la diana, don Percio, en medio de esa crisis hay una élite haitiana que se ha beneficiado grandemente de esa cooperación internacional y de esa crisis, y que le conviene que Haití siga bajo esas circunstancias. Es que de hecho la voluntad... En Haití y muchas ONG que operan desde fuera de Haití. Exactamente. Que propician siempre que haya caos, porque si no hay caos no hay dinero. Que la voluntad interna, o sea, de las mismas autoridades, de sus empresarios y de esas élites, es la que no ha permitido también que continúe el desarrollo. Retomando el tema de Estados Unidos y ya de la juramentación del presidente electo de Donald Trump ahora el 20 de enero, 10 días. ¿Qué pudiera esperar la República Dominicana? Porque justo ayer hablábamos del tema económico en las relaciones diplomáticas con Venezuela, que no tendría gran impacto, pero en el caso de Estados Unidos tiene un impacto para nosotros. Sí, ya nosotros tuvimos una experiencia con Donald Trump. Mira, desgraciadamente, tenemos que reconocerlo, le va mejor a la República Dominicana con los republicanos, con los demócratas. Y esto se trata, como decía Percio hace un rato, de la visión de la política exterior. Los demócratas están más vinculados al caucus negro del Congreso. Por lo tanto, los demócratas están más comprometidos. Mira, por ejemplo, en el gobierno de Joe Biden, Miguel, no tuvimos un embajador. ¿Qué hace Trump? Todavía no ha llegado y nomina a un embajador. Y recuerden que la última embajadora que tuvimos, Robert Bernstein, era de la administración Trump. O sea, que yo pienso que la República Dominicana va a mantener ese lazo, vínculo histórico, pero con Trump habrá mayores oportunidades para la República Dominicana. ¿Por qué hay tantas expectativas con Trump? Si ya tuvimos una experiencia con él. Es decir, pero no me refiero a expectativas. Pero no me Yo refiero le veo a una usted. ventaja. Si, por ejemplo, como dice Laura, si en el gobierno de Joe Biden no tuvimos embajador, exacto, al menos vamos a tener un embajador que es un canal directo. No vamos a seguir con un encargado de negocio, porque desde el punto de vista de la gradación, enseño yo a mis estudiantes en las universidades sobre derecho diplomático. Percio, cuando te mantenga un encargado de negocio, que es un ministro consejero, te manda un mensaje. A lo que me refiero es que hay muchas expectativas en el mundo, como que bueno, ¿qué va a pasar con Trump? Pero ya Trump estuvo ahí. Una de las potencias más importantes. Exactamente. Exacto, ya Trump estuvo ahí. Pero yo creo que también eso va relacionado a lo que decía el doctor Elica hace un momento, de que Donald Trump es impredecible. Es impredecible. Y hace una especie pero de... ese De ha hecho, sido el mismo Trump. yo estoy esperando la serie del documental, no es una serie con varias temporadas. Sí, yo la estoy esperando en uno de esos canales. Yo la estoy esperando. Y ahora ha hecho una designación ¿Sabes que la historia de Donald Trump comienza siendo un muchacho él, con una demanda a la familia en Nueva York por discriminación, porque ellos no le alquilaban los apartamentos a los afroamericanos. Sí. Pero también hay... Y ellos buscaron, y de ahí le viene a Trump esa estrategia de que él primero ataca y después dice lo que él quiere. Exacto. Había un abogado muy famoso en Estados Unidos, brillante, y lo buscaron. ¿Y tú sabes cómo terminaron? La ciudad tuvo que compensar a la familia Trump por daños y perjuicios, porque ellos dijeron que era una acción anticapitalista. Imagínate en el mundo dividido entre capitalistas y comunistas. Exactamente, en el marco de la Guerra Fría. Más que la Guerra Fría. Usted hablaba de estrategias y a nivel hablando del Trump empresario, óiganme, las estrategias utilizadas a nivel económico, o sea, de salir de muchos temas, es brillante, por eso le hablaba de la serie, o sea, es digno para que los emprendedores se sienten ahí, vean cómo se puede salir de situaciones complicadas. Finalmente, mi pregunta, ¿cuál es el qué panorama tú vislumbra en los países de la región? En medio de situaciones, por ejemplo, Venezuela, que está atravesando por una situación política, crisis económica, igual que Haití. ¿Seguirá el caos? ¿Aumentará el caos o habrá abundancia económica? ¿Qué tú vislumbras? Bueno, lo que me preguntas es muy complejo, pero voy a contestar sumeramente. Ojalá me inviten un poco después para hablar un poco de América Latina. Mira, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, tenemos una América Latina muy compleja. Somos 35 países muy divididos y los mecanismos de integración que se han diseñado no funcionan. Conoce bien, Percio, el caso de CELAC, de la Comunidad Económica para Latinoamérica y el Caribe. Ha sido un caos porque se dividió entre grupos de derecha e izquierda. Y cuando se hacía una cumbre de CELAC, veíamos una América muy dividida. El socialismo del siglo XXI también, cuando se impone con los casos de Lula, del mismo Chávez, del presidente Correa, entonces divide más la comunidad. Entonces, lo que ha habido es una gran división. Mecanismos como el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, que somos 8 países de la región del cual nosotros formamos parte. Hoy mismo está acéfalo
porque no tiene el ejecutivo principal, que es el secretario general. Le tocaba nominarlo, en este caso, Percio, a Nicaragua. Pero de un momento a otro, el dictador Ortega, perdóname, que gran amigo tuyo, Percio, el dictador Ortega decide retirarle el apoyo y lo obliga a renunciar. Y hoy el mecanismo más importante, Miguel, de integración de esta región, que es el SICA, por ejemplo, está Céfalo. Entonces, el panorama de América Latina, porque no hay mecanismos de integración. Si fuera una Miguel, si fuéramos como Unión Europea, que tú dices, bueno, ahí hay 27 países que piensan en una misma dirección. Si hubiera una América Latina que viera 25, 30 países en una posición, Fernández, pero aquí hay una cosa interesante que se desprende de la pregunta y que menciona la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea es la gran perdedora en esta coyuntura actual. Ha perdido influencia. Sí, claro que sí. Claro Incluso Alemania, que ha sido la economía que ha sostenido prácticamente ese gran bloque, con la crisis ruso-ucraniana ha quedado sin competitividad económica. Sí, lo que pasa es que si nos vamos a la teoría de Samuel Huntington con el choque de civilizaciones y nos vamos a la teoría de Fukuyama sobre el fin de la historia, ya pensábamos, Laura, que las discusiones que íbamos a tener en el futuro tras el colapso en 1989 del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91, ya pensábamos que las discusiones iban a ser a otras. Y entonces a partir del 91, el fin de la historia preconizaba Fukuyama. Y entonces, ¿qué pasa? Hemos vuelto. Y, y el nuevo orden mundial lo que hace es que recapitula, que vuelve a apenas 30, 35 años después, vuelve a un sistema multipolar donde nos estamos dividiendo entre derecha, izquierda, conservadores. Quiero cerrar esta conversación con usted con un tema sumamente estratégico e importante. La República Dominicana, el actual canciller, ha estado haciendo una serie de reformas en la Cancillería, en el cuerpo diplomático. De hecho, han estado... Wow, pero me estás metiendo para lo hondo. Acuérdate que soy... pero... broma. Pero lo que quiero ver es lo siguiente. Muchos embajadores que han estado por años fuera han estado regresando a la República Dominicana y creando un mecanismo. En un mundo tan complejo como ese que usted describe, lógicamente la diplomacia tiene que ser muy estratégica y sobre todo desde un país pequeño. ¿Qué busca República Dominicana con su cuerpo diplomático en un mundo tan complejo, complicado y marrullero? Bueno, yo como parte del sistema tengo que reconocer que lo que ha hecho el canciller Roberto Álvarez es una verdadera transformación desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la promoción humana. ¿Qué pasa? Tienes, por ejemplo, a Percio Maldonado, que es embajador, y tiene 20 años en el servicio exterior. ¿Qué pasa? Que la misma ley 630-16 más reglamento de la carrera diplomática 46-19 establece que debe haber una rotación de esos funcionarios. Pero no implica, Percio, el hecho de que tú salgas del escenario, sino que si usted ha permanecido durante 10 años en el servicio exterior, ahora venga al servicio interno un tiempo y entonces se vaya rotando. Y eso va especializando también a los embajadores, porque ahora va Laura, ahora va Miguel y ahora le toca a Eli cada 3 o 4 años. Por lo tanto, yo que soy parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, veo como positivo el hecho de que se haya dado eso, inclusive la evaluación y promoción que tenía mucho tiempo que no se hacía. Tú permanecías como ministro consejero mucho tiempo y ahora vas a ministro consejero y luego tienes la posibilidad de ser embajador. O sea, esa rotación y esa reevaluación del personal diplomático ha sido muy interesante, pero además es hasta justa, porque no puede estar Percio Maldonado 30 años en el servicio exterior. Teníamos embajadores que tenían 20 años en el servicio exterior y hoy vienen al servicio interno. Elit, gracias. Despedimos a Elit Fernández, quien es abogado, politólogo y diplomático. A ustedes continúen con Matinal, seguimos con más contenido.